El tema de la presentación es Notas sobre los cambios de directriz en la teoría de sistemas. Escrito por Silvia Molina y Bedía. En 1968, Ludwig von Bertalanffy publicó su Teoría General de Sistemas, obra en la que planteaba de manera sistemática su propuesta de un nuevo paradigma para la ciencia. En la propuesta de esta teoría general de sistemas se condensaba buena parte de la experiencia de su vida como investigador. El supuesto básico de la teoría de sistemas consiste en que no es posible contemplar la realidad descomponiéndola en partes desarticuladas, sino que es necesario abordaría desde una perspectiva holística. Que deben ser analizados en su conjunto y no a través de las partes que los componen. En consecuencia, es necesario estudiar la realidad observándola a partir de sistemas. Y desde el momento en que se plantea la noción de sistema, por diferenciación surge la de entorno. El entorno es lo que queda fuera del sistema. En términos generales se pueden diferenciar dos tipos de sistemas: los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. Los sistemas cerrados son aquellos que se encuentran absolutamente delimitados y diferenciados de su entorno. Un sistema cerrado en equilibrio no necesita ni produce energía, y en consecuencia el entorno no tiene en él ningún significado. Los sistemas abiertos lo son, justamente, por estar abiertos a su entorno y en interacción con él. Se trata de sistemas que están en desequilibrio, que tienden al equilibrio y procuran mantener su estabilidad, para lo cual realizan un considerable trabajo. La teoría general de sistemas de von Bertalanffy se refiere principalmente a los sistemas abiertos. Los sistemas pueden abordarse a partir de diversos enfoques, los cuales en última instancia deben guardar algún tipo de orden. Así por ejemplo se producen el enfoque axiomático, que se interesa en la definición rigurosa del sistema y la deducción de sus implicaciones mediante métodos matemáticos y lógicos. La teoría dinámica de sistemas, que se interesa por las transformaciones de los sistemas en el tiempo a partir de la descripción interna y externa, y la teoría clásica de sistemas, que define el sistema por medio de un conjunto de medidas, llamadas variables de estado. Dentro de la teoría de sistemas de von Bertalanffy se desprende las propiedades de un sistema, las cuales para él son totalidad, suma, estabilidad, mecanización, crecimiento, competencia, conducta final y equifinal, etc. Pero asimismo esta teoría trata acerca de la exploración de todos y totalidades en proyecciones pragmáticas en el campo científico. Estas parecían especialmente prometedoras alrededor de la mitad del siglo XX, pero fueron cuestionadas cada vez con mayor fuerza tanto por desarrollos de investigación en las ciencias físico-matemáticas, como, con posterioridad a la experiencia universitaria de 1968, por las ciencias sociales, dada su aparente incapacidad para abordar, entre otras cuestiones, el aspecto subjetivo de los fenómenos sociales y porque, en su perspectiva generalizadora, reducían dentro de un macroenfoque, el del sistema, toda posibilidad interpretativa. No obstante, la teoría de sistemas tuvo durante la década de los años 50 y principios de los 60 un desarrollo significativo en estos y otros campos, como por ejemplo, el de la información, la comunicación y la cibernética. La teoría de la información fue desarrollada en 1948 por C. E. Shannon. La información no se definió como un acontecimiento, sino como una relación pautada entre acontecimientos que es posible transmitir por medio de la comunicación, y que permanece inmutable a lo largo del proceso de transmisión, a menos que algún ruido la interfiera. Dentro de la perspectiva planteada por Shannon, un sistema de comunicación consta de un mensaje, un transmisor que permite la circulación y la transmisión del mensaje a través de algún medio, un receptor que recibe el mensaje y lo reconstruye a partir de la señal y un destinatario que es a quien va dirigido el mensaje. La cibernética, como estudio sistemático de la comunicación y del control y como esquema conceptual, implicó un desplazamiento del interés desde los impulsos y los instintos mediante los cuales se trataba de explicar buena parte del comportamiento, biológico, humano y social, hacia la conducción, los sistemas de decisión, de regulación y de control. El enfoque cibernético configuró su modelo, que es un modelo dinámico, a través de esquemas de cajas y flechas o diagramas de bloque. De esta manera representó las entradas de información o los estímulos, como flechas que se dirigen hacia la caja, que es donde se produce una clase de cambio o función de transferencia que sale, representada por una flecha, bajo la forma de lo que es efectuado.
Los sistemas cibernéticos pueden disponer de mecanismos que les permitan controlar automáticamente el proceso de entradas y salidas de modo que estas últimas respondan con la mayor eficiencia. A este mecanismo se le llamó sistema de retroalimentación. La retroalimentación puede ser positiva o negativa. La retroalimentación positiva se logra mediante un incremento global de la respuesta en la misma dirección o sentido en el que se recibió. La retroalimentación negativa es un proceso de ajustes mediante el cual la respuesta se sitúa con la mayor precisión posible en el sentido del objetivo o la información recibida, habida cuenta de que éste puede, a su vez, estar cambiando. La perspectiva de la retroalimentación negativa significó así un importante elemento de cálculo, para ajustar las respuestas a objetivos predeterminados. En 1963 Kadeusz publicó Los nervios del gobierno ubicado en la perspectiva sistémica, el título mismo de su obra refleja, el manejo de una analogía entre el sistema político y el neurológico. El procedimiento por analogía era uno de los procedimientos más usuales, entonces para explorar las posibilidades de esta teoría en campos nuevos. La obra de Deutsch es en sí una síntesis de la teoría de sistemas y la cibernética aplicadas a la política, que opera mediante modelos para la comunicación y el control políticos, y modelos de comunicación y sistemas de decisión política. El sistema nervioso del gobierno es un sistema de comunicación, y es a través de la comunicación que Deutsch observa cómo el sistema político puede desarrollar su autoconciencia, su autonomía, su capacidad de aprendizaje y su creatividad para incrementar y administrar su poder y sus recursos, o, por el contrario, puede iniciar su autoclausura. En todo este planteamiento tiene una gran importancia el papel que desempeña la retroalimentación, la cual es un elemento clave para ponderar la eficacia o la eficiencia de cualquier acción. La obra resulta, así, un interesante trabajo aplicativo que procura volver racional y objetivo el proceso de toma de decisiones y el análisis de los éxitos y fracasos a los que puede conducir. En 1984 N. Luhmann publica Sistemas sociales. Esbozo de una teoría general, donde aplica el principio de la autopoiesis y la autorreferencia a los sistemas sociales. Autopoiesis es autorreproducción. Un sistema autopoiético es aquel que se reproduce a sí mismo. Autorreferencia significa que los sistemas solo pueden referirse a sí mismos en la constitución de sus elementos y operaciones elementales, para lo cual producen y utilizan la descripción de sí mismos. En la teoría de Luhmann, a diferencia de la perspectiva predominante en la tradición de la teoría de sistemas que se orienta al estudio de los sistemas abiertos, se pone énfasis en el carácter cerrado abierto de los sistemas sociales. Esta forma dialéctica de constitución sistémica depende, en primer término, de su carácter autopoiético y autorreferencial. Es decir, del hecho de que los sistemas sociales se desarrollan a sí mismos y desde sí mismos, efectuando autorreferentemente diversas selecciones de sentido y creando sentido en formas y niveles diversos, lo que provoca un incremento constante de su complejidad. Asimismo, el carácter cerrado y abierto entra en contraposición con el entorno. La reconsideración del carácter cerrado de los sistemas deja ver las limitaciones la cual está presente y dejando ver en cuestión su identidad. La identidad de un sistema se reafirma mediante la evolución de la complejidad que él mismo provoca al procesar autorreferentemente sus comunicaciones y generando, por diferenciación, sus propios límites frente al entorno, límites que están reforzándose, expandiéndose, transformándose a lo largo del tiempo, y siempre desde el sistema mismo. Y en este sentido, estos límites también están abiertos al sentido que el propio sistema les da. El entorno del sistema puede contener otros sistemas y es siempre mucho más complejo que el sistema mismo. Por ello el sistema tiene una estrategia de interpenetración 5 mediante la cual es capaz de reducir la complejidad del entorno en función de una selección afín con sus propios intereses y horizontes de expectativa. Por tal razón la distinción entre sistemas abiertos y cerrados pierde significación dadas las posibilidades que abre esta nueva y más compleja perspectiva de observación de los sistemas sociales. En la terminología de Luhmann, se puede afirmar entonces que existe una evolución en la forma actual de considerar los sistemas autorreferentes y autopoiéticos, frente a la que existía cuando se observaban los sistemas como abiertos o cerrados, y estos últimos como autosuficientes o libres de dependencia de un entorno. Como segundo parámetro destaca la posibilidad de manipular la diferencia, ya que ésta se aleja de los parámetros estrechos de la comunicación, como proceso de transmisión, y del control que se tenían bajo la influencia de los desarrollos iniciales de la cibernética y la teoría de la información. Al manipular autorreferentemente la diferencia, los sistemas sociales generan sentido. El sentido no puede conformarse en una situación estática.
Es un proceso que se impulsa a sí mismo, es la actualización continua de posibilidades, y su inestabilidad se refiere a la imposibilidad de permanencia de la actualidad. El sentido dota a la vivencia o a la acción, de posibilidades redundantes. El sentido solo permite la selección. La comunicación es selección de sentido y constituye el proceso básico de los sistemas sociales. A diferencia de la teoría de la información, que la consideraba un proceso de dos cifras mediante el cual el emisor le notificaba algo al receptor, Luhmann observa que el proceso elemental que constituye lo social como realidad especial es un proceso comunicacional. La teoría de la información, según la cual la comunicación se establecía mediante la transmisión de un mensaje del emisor al receptor y donde, en el mejor de los casos, el receptor podía retroalimentar con su respuesta al emisor, es superada en complejidad y amplitud por la perspectiva de Luhmann, quien plantea la comunicación como selección e improbabilidad. Un ejemplo que permite observar la riqueza de posibilidades que se abren desde este nuevo enfoque es el siguiente. Cuando a una acción comunicativa le sigue otra, se prueba siempre si la comunicación anterior se entendió. Si se prueba que no se entendió, se puede provocar una comunicación reflectiva acerca de la comunicación. Pero para efectuarlo, hay que hacer al mismo tiempo una prueba de comprensión, de manera que se desvía algo hacia el control de la comprensión, para tener una confirmación. En cualquier caso, cada comunicación individual, está asegurada en forma recursiva por las posibilidades de la comprensión y el control, en una conexión sucesiva de las conexiones siguientes, de la propia comprensión. En otras palabras, en consecuencia, entender la comunicación como transmisión, como lo plantea la teoría de la información, constituye una metáfora inservible, porque exagera la importancia de lo que se transmite y crea la imagen de que es lo mismo para el emisor que para el receptor, lo cual no es cierto. La complejidad de la comunicación en la teoría de los sistemas sociales plantea asimismo un cambio de perspectiva frente a la concepción de emisor y receptor. Si los individuos, como lo plantea Luhmann, no pertenecen más que al entorno de los sistemas sociales, no tiene sentido hablar entonces de emisor y receptor, ni mucho menos pensar la comunicación como algo que se transmite entre ambos. Luhmann retoma los términos ego y alter, y redefine de esta manera la situación de comunicación. La comunicación solo se genera si ego es capaz de distinguir entre dos selecciones y, al mismo tiempo, de manejar esta diferencia. Solo la integración de esta diferencia convierte a la comunicación en comunicación. En la teoría de los sistemas sociales, Luhmann se desentiende de las analogías, incluyendo la de la retroalimentación, que lo llevarían a considerar las similitudes como esenciales, y recurre en cambio a la generalización y la respecificación por considerarlas más neutrales y útiles para establecer las diferencias y variaciones sistémicas. La posición de Luhmann se explica también porque, en la perspectiva cibernética avanzada, o cibernética de segundo orden, el desarrollo de la autorreferencia y el conocimiento de las evoluciones de los bucles extraños ya habían rebasado el enfoque de la retroalimentación. Después de las observaciones sobre el impacto que han tenido los cambios en la teoría de sistemas por efecto del desarrollo de su reformulación a partir de la autorreferencia y la autopoiesis, cabe preguntar, ¿por qué insistir en la teoría de sistemas? ¿Por qué no darle otro nombre, si casi todo lo que planteaba esa teoría se desmorona ante el embate de la nueva propuesta? La respuesta la proporciona el propio Luhmann, quien asume estas cuestiones y las reconsidera, sosteniendo que lo que se mantiene, lo que continúa otorgando sentido de continuidad a la teoría general de sistemas en la teoría de los sistemas sociales, es la necesidad del enfoque de sistemas, o sea, la necesidad de tratar la sociedad como sistema, debido a la amplitud y precisión que eso permite en la observación, y con ello, también, la necesidad de reconsiderar y revalorizar al entorno. No tendría el menor caso pretender abandonar el término sistema, afirma, para sustituirlo luego por otro similar. La noción de sistema sigue siendo útil para el trabajo sociológico, y es esto, en última instancia, junto con el avance teórico que implica la crítica sistemática a la tradición de la teoría general de sistemas desde una perspectiva sistémica, es decir, desde dentro de sí misma, lo que afirma la continuidad. Finalmente, cabe señalar que la teoría de los sistemas sociales autopoéticos y autorreferentes no solo consiste en un modelo teórico avanzado en teoría de sistemas que permite superar algunos de los obstáculos en que esta última se había empantanado cuando se trataba de aplicar a las ciencias sociales, sino que plantea una nueva forma de observar la realidad social. Al respecto, no son pocas las críticas que se le han formulado a la teoría desarrollada por Luhmann. Pero estas críticas, algunas de las cuales resultan sumamente importantes desde el punto de vista teórico por lo general, fueron hechas sin haber experimentado su modelo.